grabar. Listo. Ahora nos preparamos. ¿Ustedes me ven? Sí, los veo a todos ustedes. Ya. Aquí. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio. Vamos a continuar con el discipulado. Y el tema del día de hoy es cómo evangelizar a otros de manera correcta, cómo evangelizar correctamente. Ese es el tema que vamos a hablar hoy día y vamos a poner este estudio en las manos del Señor. ¿Y quién quiere orar para empezar? ¿Qué tal nuestro hermano José? Si nos bendice con la oración, hermano. Amén. Padre Santo, en esta hora, Señor, vamos ante tu presencia, primeramente dándole gracias, Señor, por este nuevo día que usted nos ha dado, Señor. También le damos gracias, Señor, por estar juntos, reunidos aquí en este momento para hacer el estudio de discipulado, Señor. Te pido, Señor, tu bendición, que lo abra el entendimiento para poder entender lo que usted lo va a hablar en este día, Señor, y podernos llevarlo por obra, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí, y también quiero dar las gracias para mi hermana Gisela, que va a ser la que va a dar la clase, Señor, que usted la use para que todo nos salga bien, Señor, y podamos entender lo que el Señor lo haga en esta tarde, Señor. Bendiga a cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí presentes, y a los que no están también, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano José, por su oración. Amén. Entonces, hermanos, sabemos que en el mundo muchos creyentes, muchas personas adoran a varios dioses. Ahora adoran a Mahoma, adoran a la Virgen, adoran al esposo y adoran a muchos santos, a muchas imágenes. Muchas personas adoran al Dios de sus propios deseos. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué cada día más personas inventan un Dios en su mente, un Dios que no existe, o un Dios que es totalmente alejado a las escrituras? La pregunta que nos debemos hacer el día de hoy es ¿por qué se acercan a Dios estas personas? ¿Cuál es el motivo real por el cual se acercan a un Dios muy alejado de las escrituras? Un Dios que no da los frutos correctos. Debemos preguntarnos cómo poder hablarles a estas personas para que den un fruto correcto. Hoy veremos dos maneras de predicar el evangelio. Ejemplo, cuando uno le comparte a una persona inconversa, sabemos que es una persona inconversa en la escritura. Es una persona, sabemos que no ha aceptado a Cristo como su Señor ni como su Salvador y no han experimentado una conversión espiritual. Todavía sus vidas no han sido convertidas con el poder de la palabra. Siendo estas personas que no creen en el Evangelio, cuando uno les dice, oigan, esto que están haciendo es incorrecto, para ellos es correcto y no creen en la palabra, no creen en las advertencias, no se han unido a Cristo y tampoco a su iglesia, porque no conocen la palabra de Dios, como lo fuimos nosotros en algún momento de nuestras vidas que no conocíamos el Evangelio. Tú le puedes compartir a una persona inconversa haciéndolo con engaño y la otra diciéndole la verdad. Ambas maneras, tanto predicar con engaño como predicar diciendo la verdad, tiene distintas motivaciones. Una manera de predicar te conduce al Jesús de la Biblia, al Jesús bíblico, y la otra te conduce al Dios de tus deseos, de tus propios deseos, o a ese Dios al que tú quieres creer, al que tú te quieres hacer en tu mente
o en tu intelecto. Por esta razón, hay tantas personas o creyentes adorando a un Jesús inventado, un Dios que está totalmente alejado de sus mandamientos. Hoy más que nunca vemos a muchas personas y creyentes adorando a un Dios que ni siquiera ellos mismos lo entienden. O sirven y adoran a un Dios al cual ellos lo pueden manipular, lo pueden transgredir y lo sacan y lo ponen mandamientos. Lo que ellos quieren agregarle, le ponen ahí. Cosas que Dios nunca ha establecido. Otros, incluyendo creyentes que creen que van a una iglesia, juzgan a Dios de por qué Dios permite que haya niños con hambre, porque hay guerras, porque hay destrucción y porque hay tanta maldad, y terminan creando un Dios al que critican, a un Dios al que le dan órdenes. Vemos muchos creyentes que son insolentes, son atrevidos y le dan órdenes y no le aceptan un no y yo no te acepto. Son atrevidos y se dirigen soberbiamente a Dios como si el Dios, el creador del universo, está a su disposición y está a sus antojos. Esto habla que hay creyentes que yendo a una iglesia se crean un Dios a su propia manera. Y esto deriva en una forma de predicar el evangelio. Ejemplo, la manera de predicar con engaño. ¿A qué te motiva cuando predicas con engaño? A que tú busques tu propia vida, a que tú busques tus propios deseos. Predicar con engaño es buscar tu propia vanagloria, que te exalten y busca tus propios beneficios. Eso es lo que se obtiene cuando se predica con engaño. Pero predicar con la verdad, ¿qué origina? Predicar con la verdad te motiva a perder tu propio yo, tu propia vida, a negarte a ti mismo, buscando glorificar a Dios por el bien de tu prójimo. Cuando te predican con engaño, con un evangelio torcido y te predican con un evangelio manipulado, ¿qué es lo que pasa? Que te llenan de alegría, pero sabemos que esta alegría tiene su tiempo de caducidad, porque te están predicando un Dios de tus propios deseos. Y ese Dios es el Dios emocional, que te promete que te sacará de ese pozo de la tristeza, de la angustia y te levantará, dice, tu ánimo y te va a solucionar todos tus problemas. Y ese es un Dios psicológico, ese es el Dios que te dicen los psicólogos, que es un Dios bueno, es un Dios amable, es un Dios que te permite que peques, que te portes mal y que te perdona todo y que no te corrige. Ahí está el Andresito. Pero ¿cuál es la prédica correcta? La prédica correcta es que te muestre quién es Dios realmente y te pone al tanto de tu situación con Él. La verdadera prédica te confronta de cómo estás frente a las cosas de Dios. Y también te dice que existe el perdón de tus pecados. Existe una vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Y también existe la condenación. Es la parte que no les gusta escuchar. Que existe la condenación. Hermana María, apague su micrófono, por favor. Te dicen que existe la condenación eterna cuando tú rechazas al Hijo de Dios, cuando tú rechazas su escritura, cuando tú rechazas sus enseñanzas, cuando rechazas su sacrificio. Vayamos a Juan 1, 12 al 13. Juan 1, del 12 al 13.
Juan 1, del 12 al 13. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Quién lo quiere leer? Juan 1, del 12 al 13. Amén. Ya. Juan 1, 12 y 13 dice así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Amén. Aquí dice que no todos son hijos de Dios, solo los que creen en el Hijo. ¿Mm? Esos son nacidos en la palabra de Dios. Ahora vayamos a Primera de Juan 2:23. Primera de Juan 2:23. Primera de Juan 2:23. ¿Quién lo tiene y lo lee? Hermana Giovanna. Amén. Mi esposo. Amén. Vaya. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. El que confiesa al Hijo tiene también el Padre. Padre. Amén. Gracias, hermano. ¿Ve? Entonces, el que tiene al Hijo, al que lo considera, tiene a Dios. Y al que lo niega y no lo considera, no tiene al Padre. Gálatas 3:26-27. Gálatas. Bien lo tiene. Gálatas 3:26-27. ¿Quién lo quiere leer? ¿Hermana María, Mari? ¿O todavía no lo tiene? ¿O el hermano José quiere leerlo? Amén. Ya. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bien. ¿Ve lo que dice? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Somos hijos de Dios cuando creemos en Cristo. Nuevamente nos dice, si somos bautizados en Él, estamos revestidos en Él. Amén. Amén. Entonces, aquí está claro que Amén. para ser hijos tenemos que creer en su Hijo Jesucristo. Y si no creemos, menos vamos a tener a Dios en nuestras vidas. ¿Cómo predico a las personas? Hay gente que por ignorancia o por falta de su integridad predican y hablan un evangelio incorrecto. Otros fueron enseñados mal, aprendieron un evangelio incorrecto, alejados totalmente de la verdad y alejados de la sana doctrina. Esto suele ocurrir porque fueron engañados y lo hacen a propósito, sino porque no lo hacen a propósito, sino porque los introdujeron en una iglesia falsa, con un evangelio falso, y por lo general estas personas enseñan lo que les enseñaron. Muchos pastores y ministerios están predicando a un Dios de sus propios deseos, un Dios, como les decía, inventado. ¿Y cuáles serían esas frases que ellos usan para predicar engañosamente? Dice, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios te quiere bendecir porque ahora serás cabeza y ya no vas a hacer cola y vas a parar de sufrir. Dios te va a prosperar y te va a dar sanidad total. Solo tienes que declarar y decretarlo y hecho está. Dios te va a prosperar porque tus palabras tienen poder y te dicen que vas a tener todos los beneficios económicos, espirituales, y ven a mi iglesia porque mi iglesia es verdadera, hay un buen ambiente, hay buenos hermanos, tiene buenas vibras, los hermanos son súper simpáticos, a lo mejor en una de esas encuentras aquí una hermanita o un hermanito y encuentras el amor de tu vida. Hay retiros espirituales, retiros de jóvenes,
a otro nivel, vas a pasarlo bien en todo, no pasarás pena, te dicen, no vas a sufrir, para de sufrir. Otros te dirán que tienes dones y pon a disposición tus dones, tu inteligencia, tu talento, y serás usado poderosamente con milagros, con sanidades, y Dios te dará esa capacidad de dar profecías y te dará mucha sabiduría para que tú veas qué es lo que va a pasar y te engañan. Y otras iglesias contratan predicadores motivacionales. Yo he visto cuando Rodrigo me llevaba a la iglesia Encuentro con Cristo, habían predicadores muy hermosos, bien vestidos, tenían esa capacidad para predicar, eran elocuentes, predicadores motivacionales que les pagaban para ir a predicar y te hacían sentir bien, pero usaban herramientas mundanas como luces, humo, pero donde el arrepentimiento, el pecado, el juicio, el perdón y el infierno eran doctrinas totalmente alejadas de sus enseñanzas. No te, no te hablaban del infierno. Yo recuerdo que una vez una paciente llegó a la consulta y sabe que yo soy diaconisa en una iglesia y me dice, Giselita, ¿y es verdad que el infierno existe? Imagínense, nunca le hablan del infierno, y me dice, no tenía idea de cuáles eran los frutos del espíritu y cuáles eran los frutos de la carne. Entonces yo le decía, ¿qué es lo que te enseñan en tu iglesia? A mí me enseñan que vas a ser feliz, que todo te va a ir bien, que tienes que declarar, que tienes que decretar, que eres tomada por el Espíritu cuando hablas en lenguas, que puedes profetizar, y si tú sueñas, el sueño te avisa algo. Y eso era lo que se encargaba su iglesia, pero cero frutos del Espíritu Santo, no había arrepentimiento, todo eso brillaba por su ausencia. Hoy vemos que hay cultos falsos, retiros de jóvenes con fiestas espectaculares que ahora les dicen, ahora existen las cristotecas, que le dicen que son fiestas santas, donde bailan y forman noviazgos, danzan, que nada tiene que ver con la verdadera adoración a Dios. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen que Dios aprueba esto? ¿Es agradable a Dios adorar de esta forma? ¿Será la forma correcta de evangelizar a otros? Vayamos a Santiago 4:4. Santiago 4:4. ¿Quién lo quiere leer? Nuestro hermano José. ¿Lo tienen? Os almas adúlteras, Almas adúlteras. almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Amén. A Dios no le gusta lo mezclado. O eres de Dios o eres del mundo. No puedes estar en la iglesia con una patita en el mundo y una patita en la iglesia. No, no le gusta al Señor las cosas mezcladas. ¿No será que lo inmundo ha entrado en la iglesia y ha contaminado las cosas santas y sagradas de Dios, como su adoración? Estas cosas ha provocado falsos creyentes y ministerios falsos. Ya a los creyentes no les interesa ser transformados por la palabra de Dios. No les interesa ser renovadas sus mentes. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya no les interesa escudriñar, no les interesa estudiar, no les interesa seguir los estudios bíblicos, no les interesa saber cuál es la verdadera voluntad de Dios.
Hoy día el pastor, no sé si vieron el estudio del día jueves, habló sobre esto. Creyentes que ya no les gusta participar en la oración, incluso llamó la atención a los integrantes, a los hermanos de su iglesia que tenían pelado, ahí tenían unos cuantos hermanos que iban a los estudios. Y él decía que esto no significa que tú descuides tu trabajo, tu familia, tu entorno, porque dice que las cosas de Dios son sagradas. Y hay que apartar, cuando es las cosas de Dios, uno tiene que apartar las cosas de Dios. Y los hermanos ahí se quedaron bien exhortados con la palabra del estudio que lo dio el pastor. Ya la Biblia, la escritura, hay hermanos que ya no les interesa, dicen ya lo sé todo. La santidad, la consagración pasó a un segundo plano. Y para estos hermanos los elementos y herramientas mundanas que han creado iglesias bonitas, templos cómodos, muy lindos, pero pobres de palabra, pobres en lo espiritual, sin fundamento bíblico firme, sin fundamento verdadero. Ayer conversaba también con otra paciente que decía que su iglesia más se dedicaba a hacer las actividades del 18, hacer las fondas, hacer eventos para producir fondos, ventas de productos y cómo hacer las reuniones de aromas de mujer. Estaban más preocupados de adornar la mesa, de arreglar la silla, del cafecito, cómo lo iban a poner con una rosita, pero la palabra quedaba en segundo plano. Mezclaron lo santo con las cosas mundanas. Mezclaron lo santo de Dios con lo pecaminoso, con lo sucio del mundo. Y esto es algo que Dios no pasará por alto, como dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice, no pasarán. Eso es lo que a mí me llamó la atención a medida que conozco el Evangelio, cómo es el Señor, cómo es sus enseñanzas, cómo es la palabra, es firme, que todo lo que hay en el mundo, la palabra de Dios y sus mandamientos son inmutables, no cambian, son eternos y nunca se van a mezclar con las cosas del mundo. Cuando veamos esta clase de congregaciones o nos encontremos con este tipo de creyentes, ¿estamos llamados a qué? ¿A quedarnos callados? No, ¿verdad? Estamos llamados a advertirles y a exhortar que no van a ser salvos. Porque estos lugares son lugares de engaño, son lugares de error, que están llevando a muchos a vivir un cristianismo mezclado con el mundo. Y nuestro deber es advertir esta falsa adoración que no tiene fundamento bíblico. La palabra de Dios, ¿qué nos dice si estamos en un lugar así? Nos dice que salgamos arrancando, que huyamos de esas iglesias. Y esto, vayamos a 2 de Corintios 6:17. 2 de Corintios 6, del 17. ¿Quién lo quiere tener? ¿Quién lo quiere leer? ¿Hermana Giovanna? Amén. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Qué clarito. Salid en medio de ellos, dice, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, que yo te voy a recibir. Estamos llamados a separarnos y no participar en las cosas mundanas. Esto significa evitar la contaminación, la adoración pagana, la idolatría,
todo lo mundano, porque Dios aborrece esa adoración y esa evangelización con alianzas mundanas. Vayamos a Primera de Pedro 1, 14, 16. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 14 al 16. ¿Quién lo tiene? Mi hermana Mari no ha leído. ¿Quiere leer? No se le escucha. Hermana Mari. No se le escucha. ¿Me escucha? Ahora sí. Dice la palabra del Señor, dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, 15. sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Santo. Gracias, hermana Mari. ¿Ve? Entonces, antes, cuando no sabíamos del Evangelio, pasaba Dios por alto estas cosas. Pero ahora Él pasó por alto esta ignorancia, que vivíamos con esos deseos, pero ahora Él nos llama a ser santos como Él es santo. Debemos ser una iglesia que habla y predica la verdad. Debemos esforzarnos, poner dedicación y perseverancia, lo que hablamos el domingo, en conocer más la palabra de Dios, en ser sedientos, en tener ese hambre, como lo tenían esos hermanos del primer siglo que deseaban estudiar, que deseaban aprender, y no ser como la iglesia de la Odisea. ¿Cómo era la iglesia de la Odisea? Vayamos a Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. ¿Quién lo quiere leer? No sé. Yo. Ya, hermanita. Léalo. ¿Lo leo? Sí. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y Él conmigo. Este texto se predica mal. Un texto sacado de su contexto. Yo en su momento, cuando recién me estaba iniciando en el Evangelio, lo predicaba mal, lo usaba para hacer la oración del arrepentimiento, y yo les decía: abre tu corazón, que Cristo quiere entrar a ti. Pero en realidad este versículo lo está hablando el Señor a los creyentes. No le está hablando a las personas inconversas. No le está diciendo que abran la puerta de su corazón. Les está hablando a los creyentes, a una iglesia tibia, a una iglesia que le daba lo mismo, lo espiritual, lo carnal o lo inmundo. Jesús le habla a los miembros que no les interesaba la palabra, sino que ponían más énfasis en qué, ponían más énfasis en las cosas carnales, le ponían más énfasis, como hablamos hace rato, a la música, a mover el cuerpo, a toda la parafernalia, a lo material. Buscaban a Dios para que les dé, para que los prosperen, pero la palabra de Dios y los frutos del Espíritu brillaban por su ausencia. Eran personas o creyentes espiritualmente, ¿qué decía el Señor? Que les daba asco, como que los vomitaba. Eran creyentes espiritualmente nauseabundas, pobres en la palabra, pobres en consagración, pobres en santidad, ciegos y desnudos en lo que se refiere a las cosas espirituales de Dios. Pero eran ricos en lo material, tenían medios económicos,
Jesús le está hablando a una iglesia tibia y mundana. El Señor está diciendo, se están reuniendo en mi nombre, pero me han dejado afuera. Ya la palabra aquí brilla por su ausencia, aquí no hay fruto, aquí prefirieron todo lo mundano. No tiene nada que ver con abrirle la puerta de tu corazón, sino que le estás dando mayor importancia y dedicación a tu vida, a cómo llevas tu vida, a lo que más te gusta. ¿Qué ocurre cuando no evangelizamos y exponemos bien la palabra de Dios y no exponemos la verdad? Nos transformamos en una iglesia que atrae gente carnal, gente que viene buscando su propio yo, buscando su propia vanidad, grandes ministerios ocultos falsos, palabras sin conocimiento o sermones sin conocimiento de la verdad. Cuando tú no confrontas la mentira, estamos escondiendo la verdad y estamos evitando que muchas almas puedan ser salvas. ¿Mm? Y así mucha gente va a irse a una condenación eterna. Y después tendremos que dar cuentas por no predicar bien, por guardarnos la verdad. Porque a veces para caer bien, al principio yo decía, no, yo no le voy a predicar todavía del infierno porque pobrecito, lo voy a asustar y cómo lo hago. Y tenemos que predicar, ver la manera de cómo predicarle a la persona para que no sigan el engaño. Estas iglesias predican un evangelio fuera de contexto. No predican del infierno, nada, no confrontan el pecado. ¿Para qué? Para que no se les vaya su ganancia. Solo atraen gente y llenan sus locales, pero no logran el fruto correcto, sino logran puros frutos carnales. Por eso debemos seguir predicando con amor, pero advirtiendo, exhortando ¿a qué? A una consagración y santificación. ¿Qué hacemos nosotros para predicar la verdad? Vayamos a Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Amén. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del escepticismo en la inteligencia. Bien, hermano, gracias. Amén. ¿Ve? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, nosotros somos inteligentes cuando conocemos a Dios. La verdadera sabiduría, ¿cómo comienza? Con la reverencia, con el respeto y la sumisión a Dios, reconociendo que el conocimiento profundo de Él es la base de todo entendimiento correcto. No vamos a hallar sabiduría en el mundo ni en las cosas mundanas. Solo en Él tenemos el entendimiento correcto, tenemos la dirección. El Salmo 128:1. ¿Qué dice? Salmo 128:1. ¿Lo tienen? 128:1. Amén. Hermana Mari. ¿Sí? Ya, lo leo yo. Ya. Dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos. Bienaventurado serás y te irá bien. Amén. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que ande en sus caminos.
o el que ande en los caminos del mundo. No, no. Creer y respetar a Dios es arrepentirte de tus pecados. Muchos dicen, no, yo creo en Dios y lo respeto, pero lo dicen de la boca, nada más porque siguen siendo los mismos, no se arrepienten de sus pecados y no lo ponen como prioridad. Siempre la prioridad para ellos es otra cosa. Entonces, respetar a Dios es arrepentirte de tus pecados. Por eso la gente hay que predicarles quién es Dios realmente. Hay que predicarle cómo es su justicia, cómo es su juicio, cómo Dios castiga, porque hay muchos ministerios que dicen que Dios no castiga, pero Dios castiga. Y hay que decirle a la gente cuál es el estado del hombre, en qué condiciones está. Por eso no es lo mismo decirle a una persona, Dios te va a bendecir y Dios te ama, a decirle que pecaste y que eres un pecador. Eso no les gusta a las personas que les digan, y que estás pecando contra Dios. Y si sigues así, la ira de Dios, su juicio, está encima de ti. Debemos decirle que si tú no cambias, la ira de Dios está sobre ti, a no ser que te arrepientas y te sometas a tu Señor, que te sometas a su señorío, porque no solamente es tu Salvador, es tu Señor. Vayamos a Romanos 2, 4, 8. Ahí se nos dice, ahí nos aclara el Señor. Romanos 2. Romanos 2, del 4 al 8. Hermana Giovanna. Amén. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad. ¿Es 4? Perdón. Sí, 4 al 8. 2, 4 al 8. Sí, estoy bien. Ya. Amén. Dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Clarito, ¿no? Oh, sí, mi hermana, sí. ¿Ve cómo Dios vida eterna a los que perseveran en hacer el bien? ¿Cuál es el requisito? Perseverar. Buscan la gloria y honra a la inmortalidad. El Señor le gusta la perseverancia, que seamos dedicados. Sin dedicación no hay perseverancia, porque si no perseveramos, ¿qué es lo que pasa? Dejamos botados. Y tarde o temprano, como decía hoy día el pastor en el estudio, te deslizas de la verdad y terminas despreciando la salvación tan grande y pones en riesgo perder tu salvación. Así que esto no es juego, porque dice acá, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. Debemos predicar y evangelizar hablando la verdad del evangelio, advirtiendo. Debemos predicar no con un evangelio manipulado, diciendo todo te va a ir bien, Dios te va a aceptar y te va a aceptar que seas tibio. No, porque al Señor no le gustan los tibios. Debemos predicar un evangelio puro, la sana doctrina. Lo predicamos bien. Hermana Mari, apague su micrófono, por favor. Porque si predicamos un evangelio que no es manipulado,
seremos un instrumento en las manos de Dios, para que así muchas personas puedan reconciliarse con Dios de una manera genuina y verdadera. Solo así vamos a lograr, con la ayuda del Señor, que esa gente se pueda reconciliar con Dios. Vayamos a 2 Corintios 5, del 18 al 19. 2 Corintios 5, del 18 al 19. ¿Quién lo quiere leer? 2 Corintios 5, 18 al 19. Hermana Giovanna. Amén. Segunda de Corintios, dice así la palabra. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. 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 Ve, el Señor nos encargó el ministerio de la reconciliación, Amén. para que podamos hablarle a las personas y se puedan reconciliar con Dios y puedan arrepentirse. Vayamos a Juan 3:36. Juan 3, 36. ¿Qué dice? A ver, Amén. ¿quién lo quiere Amén. leer? Ya, El que hermano. cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Amén. ¿Ve? El que se rehúsa a creer en el Hijo, el que se rehúsa a creer, ¿qué es lo que verás? Si la persona no se arrepiente y no cambia, ¿estará la bendición sobre él? No dice eso la palabra, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso es que debemos enfrentar a las personas a su pecado, decirlo, mira, esto está mal, lo que estás haciendo, y decirle que tiene que cambiar, tiene que arrepentirse, porque si no lo hace, la ira de Dios está sobre él. Esta es la realidad de las personas frente al Evangelio. El problema es que la gente se siente buena. Yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Se siente buena, pero en su propia justicia. Todos son buenos. Cuando uno le predica, yo soy bueno, no robo, no mato, no le hago daño a nadie, soy un buen trabajador, soy un buen padre, todo bueno. Por eso hay que decirles la verdad y predicarles el verdadero evangelio, el evangelio de la salvación. No debe ser un evangelio que te va a producir remordimiento, que te va a hacer sentir mal en ese momento. Debe ser un evangelio que cambie la mentalidad de esa persona para que renueve su mente y decirle, eres pecador y estás destituido de la gloria de Dios. No vas a irte con el Señor, a menos que te arrepientas, porque sabemos que las personas que no tienen a Cristo, que no tienen las enseñanzas de Dios en sus vidas, no tienen sentido. Dicen, ¿por qué vivo? ¿A qué vine a este mundo? ¿Qué estoy haciendo acá? No saben, no tienen idea, no tienen propósito. Y sabemos que nosotros, gracias a la misericordia del Señor, hemos entendido que nuestra vida tiene propósito. Tenemos un destino eterno. Pero las personas, a uno hay que decirle que se arrepientan, porque sin Cristo estamos perdidos. Vayamos a Hechos 17, 30, 31. Hechos 17, 30, 31. ¿Quién lo quiere leer? Hermana Marilea, tenga su 30, micrófono. 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Amén. Este es el verdadero evangelio. ¿Te das cuenta de la diferencia con los falsos evangelios, con las falsas doctrinas? Dios habiendo pasado por alto ese periodo que no sabíamos, que no nos habían predicado el evangelio, ahora nos llama al arrepentimiento, que nosotros llevemos a las personas al arrepentimiento, que se vean, que se autoexaminen para que puedan arrepentirse. No a decirles, no, tú estás bueno, tú todo lo haces bien y Dios te ama como eres. No, hay que mostrarles que tienen que cambiar. Es verdad que Dios es amor, pero también es fuego y fuego consumidor. Y eso me asustó a mí. Y, y por eso yo creí eso al 100%, que es fuego consumidor, porque si no te arrepientes, porque si no cambias, tu destino eterno será el fuego eterno, el castigo eterno. Y lo hemos visto en Marcos que el castigo es tanto por fuera, por dentro. Por dentro los gusanos te estarán carcomiendo y haciendo sufrir. Va a ser terrible. Pero la voluntad de Dios no quiere que nadie se vaya a ese lugar. Él no quiere condenar a nadie. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y lleguen al conocimiento de la verdad. Hasta ahí ha sido este estudio del día de hoy. Que Dios nos ayude a ser instrumentos en sus manos para poder predicar un evangelio limpio, un evangelio verdadero, a que no nos desviemos, a que seamos obedientes y fieles a su palabra. No sé quién quiere orar para finalizar este estudio. Nadie se anima, hermano José, hermano Mari, ¿quién quiere orar? Amén. Amén. Padre Santo, en esta hora, Señor, le damos gracias, Padre Santo, por este lindo estudio que tuvimos, Señor. Gracias por nuestra hermana Gisela, Señor, que usted lo ha usado para poder enseñar este discipulado, Señor. Y gracias por poder entender y comprender que la palabra lo ha ahogado en nuestras vidas, Señor. Y gracias por los que estamos presentes, Señor. Y esperamos que ya para la otra próxima clase también estaremos juntos, unidos, Señor, para aprender más de su palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano José. Gracias. Dios lo bendiga. Bueno, hermanos, hasta aquí ha sido el estudio. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran agregar, o nos despedimos hasta el próximo sábado. Si alguien tiene un comentario, algo, los dejo. Hasta el próximo jueves será. Yo Sí, solamente puedo opinar algo. Ya, nuestro diácono. Primeramente, bueno, darle las gracias al Señor por la palabra. amén. Creo que ha sido un estudio edificante, la palabra es clara. Quiero darle las gracias al Señor porque podemos estar en, en un evangelio correcto. Qué importante es consagrar nuestras vidas a Dios en todo. Yo le doy las gracias al Señor porque tenemos buenos pastores, no por alardear, sino que tenemos una buena enseñanza, tenemos la sana doctrina, hermano, y bueno, eh, a pesar que somos poquito, hermano, pero somos ese pequeñito remanente, somos ese remanente que siempre Dios preserva, cuida. Eso habló también un sábado el pastor Nicolás, que sintámonos como ese pequeñito remanente que Dios ha escogido para llevar adelante la verdad y la verdad del Evangelio,
la verdad verdadera y la realidad realmente de lo que es la sana doctrina y el verdadero evangelio. Quiero darle las gracias a la hermana Gisela porque, bueno, no porque sea mi esposa, sino porque creo que la palabra estuvo edificante, nos ha sido bien expuesta, eh, Ujú, y creo clara. que importante es siempre cuidarnos del mundo, no mezclar las cosas de Dios, las cosas sagradas de Dios, darle el lugar que se merece el Señor y darle la gracia porque pudimos nosotros, hermanos, yo me acuerdo el proceso de la hermana Joana con el hermano José. Nunca me he olvidado cuando ellos estaban, cuando recién los conocí, ellos estaban en ese proceso de salirse de la iglesia, no es por menospreciar a la que era su iglesia de antes. Yo, mientras la hermana Gisela compartía esta palabra, yo me acordé cuando conocí a la hermana Giovanna, por ejemplo, hablábamos los dos, pero el hermano José seguía yendo a su iglesia, me acuerdo. Sí. Y orábamos por él para que él también se diera cuenta y salieran y estuvieran juntos, porque ya ellos habían conocido la sana doctrina a través del pastor Nicolás. Y fue un tiempo lindo, fue un tiempo hermoso, un tiempo donde pudimos conocernos y darle las gracias al Señor, hermano, porque Dios nos ha sacado, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermano. Nosotros estamos aquí escuchando una palabra que en otros lados, hermano, esto no se comparte en otros lados, y perdonen que lo diga, ¿no? De verdad, podrán haber templos espectaculares donde se mueven millones. Yo vengo de lugares así, hermano. Lo que habló la hermana Gisela es verdad. Yo vengo de lugares donde una pura ofrenda eran 4 millones, 5 millones. Una pura ofrenda en una reunión en la semana, ni siquiera contando el día domingo. Eh, pero carentes de la verdad, carentes de la palabra de Dios, carentes de la sana doctrina. Y bueno, y una de las cosas que me llama mucho la atención de este estudio, que me impresiona, es que el Señor dice, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo, dice, os recibiré. Y la verdad, hermano, que bueno, eh, eh, ahí está un poco hablando el contexto del templo, con los ídolos, ¿cierto? Pero también estamos hablando de la iglesia. Y tal vez en la iglesia nosotros a lo mejor no tenemos grandes músicos, no tenemos parafernalia y tanta cosa, pero tenemos lo más importante, hermano, lo más lindo, que no es solo la presencia del Señor, sino que es su palabra pura, verdadera, que nos confronta y Amén. nos anima a ser mejores cada día, hermano, porque Sí, de eso se trata la vida cristiana. Como amén. dijo la hermana Gisela por ahí, habló de los frutos del Espíritu Santo. Qué importante, hermano. Yo solamente quería agregar eso, darle las gracias al Señor por este estudio, de cómo realmente debemos evangelizar, es cierto, con amor, pero siempre llevando a las personas a la realidad y a confrontarse también en algún momento con, con cómo está su condición delante de Dios. Yo le doy las gracias al Señor porque yo también fui un pecador, fui una persona que estuve engañado muchos años. Ustedes conocen mi testimonio, yo también estuve en iglesia donde se predicaba un mal evangelio, se profetizaba, se decretaba. Yo vengo también de todo ese mundo, de ese evangelio carismático y todo. Y le doy las gracias, Señor, solamente por esto, por el estudio de hoy día y porque sé que Dios nos va a ir bendiciendo, nos vamos a ir edificando mutuamente. Y este momento es para edificarse bueno, la gloria es para Dios. Eso, gracias. Perdón Ujú. por haberme extendido un Mm. poquito. Amén, amén. No estamos en la hora, hermano. Bueno, y Amén. comunicarles, hermanos, que este domingo vamos a hacer ya el culto aquí, porque ya la señora Fresia nos pidió el local y ya lo tenemos que entregar. Y vamos a hacer el culto aquí en la consulta. Y les pido que estemos orando para que Dios nos dé un local, que podamos reunirnos, que tenga las condiciones
y si llega nuestro pastor Nicolás, poder tener un lugar donde nos podamos reunir y eso, hermanos. Así que oremos. Y gracias por participar en la oración de los martes. En realidad ha sido una tremenda bendición. Hemos visto respuesta. Bueno, comentarles que ayer vino esta niñita que estamos orando, Vanessa, esa niñita que estaba en las drogas, que Ujú. ya hace como un mes y medio vi a su mamá y como venimos orando ya por ella hace ya casi un año, parece que estamos orando por ella, Sí, y recae y terrible, y hace un mes y medio vino su mamá y me dijo, no, está terrible, no, ya creo que ya un día la voy a encontrar muerta con sobredosis. Y bueno, hemos seguido orando, le quiero dar gracias, y ayer se apareció esta niñita, se apareció nuevamente su mamá y me dijo que estaba 5, ya para 6 semanas sin consumo. Y Oh, había subido, estaba en los huesos así, pero ayer la vi y había subido 13 kilos. Y llegó uy, y la vi y estaba vendiendo ahí, me dejó unas bufandas, me dijo tía, porque yo la conozco chiquita, y la había visto así como bien, así ya, yo ya decía, ya cualquier día amanece muerta, terrible estaba su condición, y ayer estaba ya más gordita, con ánimos, que estaba vendiendo sus cositas y sin consumo. Y yo le había regalado una Biblia y me dijo que la leía, y lo que sí que reconoció que es una lucha que tiene contra o sea, con las tentaciones, y de claro, repente le viene hermano. la angustia, le llama a consumir, y me dijo su mamá también que al menos ahora dice, antes no decía nada, ahora le dice, mamá, ¿sabe qué? Me están entrando deseos de consumir, porque consumía pasta base, consumía ketamina, esto de los caballos, muy metida en las drogas, pero metida, drogadicta. Entonces estaba más gordita y decía que por favor sigan orando por ella, porque amén. igual es una lucha, Una lucha, sí. una lucha muy fuerte que tiene, y quería que sigan orando, agradeció. Así que yo les agradezco mucho, muchísimo sus oraciones, hermanos. Yo sé que estamos tras oraciones y tarde o temprano yo creo que Dios nos, en su voluntad nos va a responder a nuestra hermana Mari, Amén, que estamos amén, orando, amén. Amén. que tarde o temprano, no sé, ojalá su hija salga luego, y Amén. sigamos orando, porque estoy viendo muchas, que las personas a veces yo las llamo, me dicen que están mejor. Esta niñita fue, y ya la verdad que yo estaba orando, yo decía, bueno, ya oraré, nada más pediré por ella, pero ayer me sorprendí. Cuando, Oh, Claro, qué hermano. bonito, Ajá. hermana. Así es el Señor nos sorprende, hermano. La sí, gloria al Señor. me sorprendió Sorprende. cuando la vi gordita, la vi después de que había venido, pero haciendo huesos, y que estaba 6 semanas, ya se iba para sin consumo. Y la verdad es que sigamos orando, y sobre todo para que vengan a la iglesia. Wilson también está Amén. bastante mejor, el empresario está bastante mejor, nuevamente me llamó dándome las gracias, que estaba mejor y que tenía ánimo para volver a levantarse, así como lo hizo cuando empezó, estaba con ese mismo ánimo para volver a empezar. Así que hermanos, sigamos Bueno, hermana mía. adelante, hermanos. Así que les quiero agradecer y que tengan buenas noches, que Muchas descansen. gracias. Muchas gracias, hermana. Gracias, Y hermanita. Gracias Dios la bendiga por su el estudio. disposición. Gracias Hermano, si por alguien la su quiere gloria agregar para Dios. algo, puede, Amén. si alguien quiere agregar algo, puede decirlo, hermano, ahora. Claro, Puede o cualquier empezar. petición que tengamos, o que tengan, perdón, no las dicen, seguimos orando, seamos como esa iglesia, no sé, pero esto del libro de Hechos es una gran bendición que nos motiva a ser como aquellos hermanos del primer siglo que oraban, que se reunían, que anhelaban esa comunión. Amén. Y que eso, hermanos, me alegra su perseverancia, y doy gracias a Dios por el tiempo de ustedes. Amén. Así Damos que gracias descansen, por su palabra. que tengan buenas noches. Mañana tienen que ir a trabajar temprano,
Que Dios los bendiga. Y nos Amén. vemos Gracias, el hermano. próximo jueves. Amén. Dios les bendiga, mis Hasta el hermanos. domingo. Un abracito. Hasta el domingo. En Sí, la el consulta, domingo. hermana Mari, en la consulta. Chao. Ahí Chao. oye, ahí vamos a ver el Día de la Madre. Ay, sí. Acuérdense, el Día de la Madre. ¿Cuándo? El domingo, hermana Giovanna. Ay, Este sí, domingo. hoy día nos regalaron un regalito allá en el trabajo. Sí. ¿Ve? Ya se había olvidado. Sí, a un besito, que lo pasen bonito. Bendiciones. Abrazo. Dios me los Bendiciones. bendiga, los amamos. Chao, los Bien, chao. queremos. hermano José, así Que me gusta descanse. verlo reír. Bendiciones, Mira, hermano. bendiciones. Bien, Gracias, señor. Y gracias al Chao. Señor que somos Hermano Mari, libres que de Dios las te bendiga, ánimo. cargas. Amén, hermanito. Amén. Somos Amén. libres de las cargas que ponen los hombres conociendo el Evangelio y la sana doctrina. Somos libres de eso. Las glorias del Señor, Sí, así hermana. es. Gracias por la palabra que estuvo maravillosa en esta noche, hermana. Y nos recuerda una vez más que debemos perseverar. Así que estoy Amén. contenta y Dios les siga bendiciendo. Igual, y Amén. seguir en el Amén. ministerio de la Amén, hermanito, que Dios los reconciliación. bendiga. Gracias, Un gracias, abrazo, hermano. También me bendiciones. siento mejor. Bendiciones. 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 Chao. Chao. Saludos a los niños, saludos a la familia. Saludos.